buenos días. Nuestro tema escogido o nuestro tema asignado es la acuicultura. Nuestro grupo está conformado por Vladimir Dita, Oscar Molina, Silena Calazo, Linda Camargo y mi persona Paola de la Hoz. ¿Qué es la acuicultura? La acuicultura es un conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para su repoblación o ornamentación. Los sistemas de cultivo son muy diversos, de agua dulce y de agua de mar, y desde cultivos directamente en el medio hasta instalaciones bajo condiciones totalmente controladas. Los cultivos más habituales corresponden a los organismos planctónicos como son las macroalgas, los moluscos y los crustáceos. Los profesionales encargados de esta labor son zootecnistas, ingenieros acuícolas y biólogos marinos. ¿Dónde nació la acuicultura? La práctica es antiquísima. Los primeros acuicultores organizados habrían sido los chinos 2000 años antes de Cristo, y los primeros peces domésticos fue la carpa, como lo demuestra el Tratado del 773 antes de Cristo. Los cultivos clásicos de peces del político chino Fan Lin, convertido en criador. Los peces para criar eran capturados naturalmente, engordados en estanques o lagos artificiales, pero no era una verdadera domesticación, dada que la parte más difícil, la fecundación, se hacía de manera natural. En 1733, un criador alemán logró recoger huevos de trucha, fertilizarlos y así crear un cultivo similar a las especies terrestres. Sistemas de producción acuícola son sistemas de cultivo de baja intensidad y tecnología en los que se aprovechan condiciones naturales favorables. Los cultivos extensivos más conocidos son los de organismos filtradores marinos como otras, almejas y mejillones, y de manera macro las algas marinas, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de áreas internacionales o sobre estructuras apoyadas en el fondo como estacas y mesas de cultivo, o flotantes como bateas y líneas. En ellos se procede en el proceso de alimentación. Es todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de acuicultura. En ellos encontramos los moluscos bivalvos. Es la acuicultura de mejillones, ostras y entre otros tipos de moluscos. Estos habitan en aguas dulces o saladas, ríos o en las profundidades del mar. Su origen es muy antiguo, ya que desde la prehistoria ellos requerían de unos materiales para poder cazar y se les facilitaba más obtener este tipo de moluscos para poder comerlos y sobrevivir. Además, este tipo de moluscos son altamente ricos en nutrientes. En algunas partes del mundo, como en El Salvador, este tipo de acuicultura es considerado como un trabajo, pero al momento de ser comercializado su ganancia no es buena y no satisface las necesidades de estas personas. Pero este tipo de acuicultura ha ido evolucionando y se ha ido expandiendo. Actualmente, uno de los cultivos más rentables dentro de la acuicultura de moluscos gastrópodos encontramos el cultivo de abalón. El cual se cultiva por unos estanques emplazados en tierra. La segunda mayor producción de los mejillones se encuentran en Galicia, el cual tiene una práctica de cultivo de batea. ¿Esto qué significa? La batea es una estructura flotante anclada en el fondo del mar, cuya función cumple la producción para obtener estos mejillones. Y también este tipo de tecnología se ha expandido por todo el mundo. La carpicultura es el cultivo de la carpa común. Este es un tipo de pez de agua dulce, el cual está familiarizado con la carpa dorada. Este también es un tipo de acuicultura antiguo, ya que era practicado por los chinos sumerios y romanos. La salmonicultura es la acuicultura de salmoniformes, tanto para truchas como para salmones. Y en el caso de las truchas se le conoce como
truticultura. Es la puesta y el desarrollo de larvas y alevines que transcurren en agua dulce tanto para truchas como para salmones. Pero en el caso de las truchas se le puede presentar en agua dulce para poder tener un tamaño comercial, o simplemente puede pasar por un proceso de desmoltificación al igual que los salmones. La acuicultura de especies tropicales de agua dulce. Estos son cultivos de peces y crustáceos tropicales y subtropicales. Y los cultivos más extendidos son el pocú, el camarón, la langosta y entre otras especies. En algunos cultivos, este tipo de acuicultura está asociado con otras actividades agropecuarias, el cual se denomina cultivos integrados, que es la producción, que en ellos se integra la producción acuícola en la producción agrícola. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un huerto y voy a plantar unos vegetales, utilizamos estas aguas de estos cultivos para que estos cultivos de vegetales puedan crecer adecuadamente, ya que ellos tienen minerales. Encontramos la camaronicultura. Es el cultivo de los diferentes tipos de camarones, y su primer cultivo fue en Japón en 1933. La acuicultura marina es el cultivo de especies marinas tanto para peces como para algunos invertebrados como el pulpo. Al igual de todos los tipos de acuicultura que les he hablado, este también tiene mayor importancia económica. La producción de cultivos era reemplazable por la cacería de pesca. Y una de las especies más importantes son el bacalao y la anguila, entre otras. Tengo un ejemplo. El atún engrasado pasa por un proceso de engorde y es exportado por Japón y en otras partes del mundo. Y por último tenemos el cultivo de algas, que son diferentes tipos de cultivos de algas, y su principal utilidad es el consumo tanto para humanos como para animales, y la producción de biocombustible. El cultivo de peces o la acuicultura tiene múltiples ventajas como múltiples desventajas. En cuanto a las ventajas, por ejemplo, a mayor población, mayor demanda de alimentos, por lo que tenemos como los peces como una proteína, una fuente de alimento para nosotros los seres humanos. Es una fuente económica diferente, mayor trabajo, por tener control de la calidad de vida de los peces, entonces por ende van a tener mejor calidad como producto. No vamos a tocar los ecosistemas marítimos desequilibrándolo, extrayendo animales de ahí. Tenemos desventajas en cuanto a que contaminamos las aguas del alrededor con antibióticos o con desperdicios. La comida, los peces por no hacer ejercicio se vuelven blandos y el sabor se pierde, como lo es el salmón. Los efectos ambientales del desarrollo de la acuicultura. En los años de 1970 las empresas no consideraban aún la variable ambiental en los procesos de producción. Los daños ocasionados al medio ambiente no se tenían o no se tomaban en cuenta. El desarrollo se limitó por muchos años y se vio en el aumento de la economía y lo social, pero no en el ámbito ambiental.
Este se evidenció en el alto grado de consumo de los recursos naturales, del nivel de acuicultura y sus efectos en el medio ambiente y la contaminación producida. Sin embargo, en décadas atrás la comunidad creó y organizó una sociedad donde se contribuyera al cuidado del medio ambiente, de tal forma que el gobierno de todos los países del mundo crearon iniciativas de leyes para establecer normas que permitieran el ordenamiento acuícola y pesquero. Ecología ambiental. Las clásicas instalaciones en tierra o en estanques costeros están siendo sustituidas por otras más lejanas de las costas, esto para evitar la contaminación. En las plantas no tan cercanas de las costas, los peces están siendo alimentados por barco o están siendo trasladados en jaulas circulares que se mueven por medio de un motor para así evitar la contaminación. Hay otras jaulas que se instalan en el fondo del mar, en donde los peces son alimentados por tubo. Para recoger los peces o realizar las respectivas instalaciones, la jaula se alza hacia la superficie, en donde es capaz de flotar gracias a un cinturón de aire que lo circunda. En el fondo de las jaulas se instalan estructuras que contienen mejillones u otros moluscos que esto hacen el proceso de filtro, o sea que limpian las aguas eliminando los desechos de los peces.